Capítulo 1. El silencio que separa. Ella nunca imaginó que 10 años de silencio pudiesen pesar tanto. María y su padre, Juan, compartieron momentos de felicidad, pero también heridas que parecían imposibles de sanar. El orgullo habló más fuerte y cada uno siguió su camino. Al principio, el silencio parecía un alivio, una manera de evitar confrontaciones dolorosas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esa ausencia se convirtió en una carga emocional que ambos habían aprendido a llevar con desgano. Los días se convirtieron en años. María construyó su vida, se enfocó en su carrera y formó nuevas amistades, pero siempre que enfrentaba dificultades, un recuerdo la traía de vuelta a su padre. Cada vez que lograba un éxito personal, la falta de su apoyo se hacía notar. En esos momentos cruciales, el rencor que había cultivado se mezclaba con la nostalgia, creando un cóctel de emociones contradictorias que la llenaban de confusión. Juan, por su parte, envejecía solo, guardando arrepentimientos que nunca confesaba a nadie. Cada mañana, al mirar la silla vacía en la mesa del comedor, un profundo pesar lo invadía. En sus pensamientos, las palabras no pronunciadas y los momentos perdidos se amontonaban, como dossier sin abrir que se negaba a ser revisado. Sabía que la distancia se había transformado en una herida abierta para ambos, pero el miedo al rechazo lo mantenía inmóvil. El silencio era como una pared invisible, separando dos corazones que se amaban, pero que no sabían cómo pedir perdón. A veces, en la soledad de sus pensamientos, María se preguntaba si había hecho lo correcto al alejarse. Preguntas atormentadoras la acompañaban en las noches, impidiéndole dormir. Ese silencio, que al principio parecía una solución, se convirtió en un grillete que la mantenía prisionera de su propia rabia. Y entonces llegó aquel día. El día que cambiaría todo. Mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen que congeló el tiempo, ella, pequeña, sonriendo junto a su padre en un picnic. Esa simple imagen era un recordatorio del amor que una vez compartieron. Una chispa de anhelo y tristeza la atravesó y decidió que era momento de enfrentar esa realidad. Al mismo tiempo, Juan también lidiaba con su soledad. Las paredes de su hogar se transformaron en ecos de risas perdidas. Predominando las memorias, o peso da falta da fila tornábase un fardo insoportable. Su mente estaba plagada de "y que nunca se materializaron. Sin embargo, en su interior, albergaba la esperanza de que algún día podrían sanar la herida y reconectar. Con el paso del tiempo, María llegó a un punto crítico. Ella recibió una noticia inesperada: su padre había sido diagnosticado con una enfermedad leve. El temor la invadió. ¿Sería este el momento para romper el silencio? En las noches de insomnio, comenzó a explorar la idea de volver a hablar con él. La confusión se mezclaba con la urgencia de no dejar nada sin resolver. ¿Debía dejar el orgullo a un lado y acercarse? Ella pasó noches en vela, revisando recuerdos. La rabia aún existía, pero la nostalgia gritaba más fuerte. Se sentía en un laberinto emocional, donde cada decisión parecía tener un precio. Su corazón se atormentaba entre las memorias felices y las amargas. Tenía que decidir entre mantener su distancia, un distanciamiento que a pesar de todo protegía, o arriscarse a reencontrar a un país que tal vez también estuviese perdido. En esas largas noches, empezó a comprender que el tiempo no se detendría. La vida continuaba, y cada instante sin reconciliación era una oportunidad perdida. La idea de que la muerte podría ser prematura y dejarles más dolor que sanaciones la desasosegaba. Así, cada amanecer se transformaba en un impulso para actuar. Ella no quería que su padre muriera sin que ellos pudieran sanar juntos. Capítulo 2. Secretos escondidos. Las palabras eran intensas. Escritas a mano, hablaban de un amor prohibido. Clara abrió mucho los ojos al darse cuenta de que la carta era de un hombre llamado Augusto. Él decía amar profundamente a su madre, pero no podía revelar la verdad. Las letras parecían vibrar con emoción, cada trazo cargado de anhelos y sufrimientos ocultos. La carta hablaba de encuentros secretos y promesas no cumplidas. Parecía un romance escondido en el tiempo. Clara comenzó a preguntarse, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué su madre guardaría algo así sin comentar jamás?
La curiosidad creció en su interior como una planta que busca la luz del sol, deseando comprender la historia detrás de aquellas palabras. Cada línea era más reveladora. Augusto hablaba de elecciones difíciles, de secretos familiares que jamás podrían salir a la luz. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Estaría su vida basada en una mentira? Mientras leía, las imágenes de su infancia la invadieron. Recordó momentos en los que su madre parecía distante, perdida en pensamientos. Todo ahora tenía sentido. En ocasiones, había notado un brillo en los ojos de su madre, un destello que parecía indicar una historia no contada. Quizás esta carta era la explicación para el vacío que siempre existió en su hogar. El ardor de su curiosidad la llevó a seguir leyendo. Las palabras de Augusto fluían como un río de revelaciones. Describía momentos de felicidad robada, como fugaces instantes que desafiaban el tiempo, pero también de dolor interminable. Era como si cada palabra fuese un ladrillo que levantaba un muro entre Clara y su madre, un muro que comenzó a temer que nunca podría derribar. La sensación de traición la asaltó. Su madre nunca había hablado de Augusto, nunca había mencionado su nombre. No puedo dejar que esto me consuma, pensó. Sin embargo, guardó la carta con cuidado, como un tesoro prohibido. Una parte de ella quería confrontar a su madre inmediatamente. Imaginaba los gritos, las lágrimas y posiblemente el colapso de la imagen que había construido. Pero, al mismo tiempo, entendía que debía explorar la verdad por su cuenta, sin interrumpir la calma de su hogar. Mientras su mente viajaba en busca de respuestas, recordó las veces que se había sentido sola, incluso en compañía. Sentía que su madre llevaba un peso en el corazón que nunca se había atrevido a compartir. Cada recuerdo de esos momentos de soledad se entrelazó con la carta que tenía en sus manos. Clara se dio cuenta de que su madre había estado protegiéndola de algo mucho más complejo de lo que podía imaginar. Pasaron las horas, pero ella continuó inmersa en sus pensamientos, analizando cada palabra escrita en la carta. Las líneas hablaban de despedidas, de dolor, pero también de esperanza. Augusto prometía que, algún día, la verdad saldría a la luz. La joven respiró hondo, sintiendo lágrimas descender. El impacto era devastador. La carta terminaba con una revelación: un pedazo de mí vive en ti, incluso si nunca lo sabes. Clara quedó en estado de shock. Esta última línea resonó dentro de ella como una campana que no dejaba de sonar. La idea de que sus orígenes podían ser diferentes de lo que había creído toda su vida era abrumadora. Ella se tumbó en la cama, abrazando la carta contra su pecho, sintiendo que el pasado y el futuro estaban entrelazados en ese único momento. Debía buscar respuestas, no solo sobre Augusto, sino también sobre su madre y su relación con ese hombre del que jamás había sabido. Con la determinación renovada, Clara también entendió que su vida había tomado un rumbo inesperado. Decidió que no podría aceptar la ignorancia. La búsqueda de la verdad no sería una tarea sencilla, pero estaba decidida a desvelar todos los secretos, incluso si eso significaba enfrentar su propia familia. Las luces y sombras de su historia comenzaban a delinearse en su corazón, y sin saberlo, había despertado al detective que llevaba dentro. Capítulo 3: El reencuentro. María decidió. Tomó el teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número que conocía de memoria, pero que no había marcado en 10 años. Al otro lado de la línea, una voz áspera contestó. Era Juan. El silencio duró unos segundos, pero pareció una eternidad. Este momento no era solo una llamada, era un puente hacia lo desconocido, un paso decidido hacia la recuperación de lo perdido. Hola, papá, fueron las únicas palabras que logró pronunciar. Al otro lado, un sollozo. Juan no creía lo que escuchaba. Su hija, después de tanto tiempo, estaba hablando con él. Las lágrimas fluyeron sin pedir permiso. En ese instante, se sintió un torrente de emociones. Desde la angustia por años sin verse hasta la esperanza renovada de que tal vez, solo tal vez, pudieran sanar las heridas. No sabía explicar cómo había cambiado en esos años, pero sentía que las palabras estaban cargadas de significado. Acordaron un encuentro. Un café sencillo, en un lugar neutral, sin presiones. María llegaba inquieta.
¿Sería él el mismo? ¿Podrían mirarse a los ojos? Cada paso hacia aquel café parecía llevar el peso de 10 años. En el fondo, María anhelaba ver a su padre, pero el miedo también la acompañaba. Se preguntaba si él había cambiado tanto como ella. Las inseguridades danzaban en su mente, pero el deseo de reconstruir ese lazo era más fuerte. Cuando llegó, vio a su padre sentado, mirando por la ventana. Estaba más viejo, con canas y una postura cansada. Pero sus ojos eran los mismos. Esa mirada le resultó familiar y, al mismo tiempo, extraña. Fue allí donde el muro comenzó a desmoronarse. En un instante, todas las memorias de su infancia llenaron su mente, ocupando el vacío que el silencio había dejado en su corazón. El primer minuto fue de silencio. Hasta que Juan rompió el hielo: me equivoqué, María. Y lo siento mucho. Palabras simples, pero que cargaban años de arrepentimientos. María lloró. El perdón comenzaba a nacer. Pero aquel momento también trajo a su mente el dolor vivido durante la ausencia. Las promesas de reconciliación eran como un canto lejano. Sin embargo, ella sabía que este diálogo era el primer paso hacia algo nuevo y prometedor. La conversación fluyó. Recordaron historias de la infancia, discusiones tontas, momentos felices. Hablaban de cómo, en medio de tanto dolor, el amor siempre había estado presente, aunque oculto y silenciado. El tiempo parecía no haber pasado, y entre lágrimas y risas, la conexión comenzó a reconstruirse, pieza por pieza. Cada risa compartida era como un ladrillo restaurando el puente entre ellos. Se dieron cuenta de que las memorias compartidas eran la base para el renacer de su relación. Y entonces vino la sorpresa. Juan sacó de su bolsillo una pequeña caja. Dentro había una carta escrita años atrás, pero nunca entregada. En ella, pedía perdón y expresaba cuánto extrañaba a su hija. María apenas podía creerlo. El gesto fue como un abrazo a la distancia, un claro símbolo de que la reconciliación era posible, que el amor nunca dejó de existir. Se sintió aliviada al saber que su padre también había estado sufriendo y había querido acercarse, pero no supo cómo. Aunque el encuentro fue un paso significativo, ambos eran conscientes de que la verdadera prueba vendría después. La vida seguiría y el desafío de sanar las viejas heridas apenas comenzaba. María comprendió que, más allá de las palabras, sería necesario un esfuerzo consciente de ambos para avanzar, construir un presente y un futuro en conjunto. Con cada encuentro, sabían que podrían enfrentar sus fantasmas juntos, sorprendiendo a la distancia que había crecido entre ellos. El café se llenó de risas y miradas cómplices, pero también de momentos de silencio. Así, entre una taza y otra, ambos sintieron que a partir de ese día, todo podía cambiar. No solo para ellos, sino también para todos aquellos que los rodeaban. Tal vez, su historia podría ser un ejemplo para otros que atravesaban situaciones similares, una prueba de que el verdadero amor es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Y, en el fondo, ambos se dieron cuenta de que el camino hacia adelante sería más fácil si se acompañaban mutuamente en esta travesía. Capítulo 4: El renacer del lazo. María abrazó a su padre. Fue un abrazo largo, cargado de dolor, nostalgia y perdón. Allí, el tiempo parecía disolverse. No había más 10 años de distancia, solo dos corazones reencontrándose. En ese momento, ambos sentían que las barreras que habían construido durante tanto tiempo se desmoronaban, y las emociones llenaban el aire. Era un instante de sanación, donde el pasado y el presente se entrelazaban, creando un nuevo comienzo. A partir de ese momento, decidieron reiniciar. No sería fácil, pero estaban dispuestos. El pasado quedaría como aprendizaje, no como prisión. Juan prometió estar presente. María prometió no dejar que el orgullo hablara más alto. Esa decisión era una declaración de intenciones, un pacto entre ambos para no dejar que el silencio interfiriera en su relación nuevamente. Empezaron a hablar sobre las cosas que habían hecho durante su tiempo separados, compartiendo sus vidas de una manera que nunca antes habían podido. Comenzaron a encontrarse con frecuencia. Cenas, paseos por el parque, largas charlas. Cada momento era valioso, como un regalo recuperado.
El vacío que antes existía daba lugar a la esperanza. Durante estas reuniones, comenzaron a descubrir aspectos de sus personalidades que nunca habían llegado a conocer. Se rieron de las anécdotas que compartían y hablaron de sus sueños no cumplidos. A medida que pasaba el tiempo, el lugar donde antes había dolor ahora se llenaba de amor y confianza. María se sentía en paz. El peso que había cargado durante años finalmente se desvanecía. La herida sanaba. Y su padre, que parecía envejecerse rápidamente, había recobrado ese brillo en sus ojos. Ya no era solo un hombre cansado y solitario, sino un padre que estaba dispuesta a mostrar amor y apoyo. Estas interacciones les recordaban que el amor puede ser un poderoso agente de cambio, capaz de transformar no solo a las personas, sino también a las relaciones. El reencuentro no borró los errores, pero demostró que el amor es más fuerte que cualquier orgullo. Las conversaciones profundas se convirtieron en una herramienta para recuperar la intimidad que habían perdido. Hablar de sus emociones y vulnerabilidades les permitió entenderse mejor. María compartió sus luchas personales, y Juan se abrió sobre los errores que cometió como padre. A través de la sinceridad, el amor emergió como un lazo renovado entre ellos. Mientras compartían sus historias, ambos se dieron cuenta de cuánto habían cambiado en la última década. El perdón no era solo para el otro, sino también para uno mismo. Liberarse del rencor fue el mayor regalo que pudieron haberse otorgado. Esta nueva etapa se convirtió en una oportunidad de redescubrir no solo su relación, sino también a ellos mismos. María comenzó a ver a su padre no solo como una figura autoritaria, sino como un ser humano falible que había hecho lo mejor que pudo. Sin embargo, la vida tenía sus propios planes y no sería tan sencillo. A medida que María daba pasos hacia adelante, también enfrentaba los ecos del pasado que aún resonaban en su corazón. Había días en que los viejos resentimientos volvían a aparecer. Pero ya no se sentía sola en estos desafíos. Sabía que tenía a su padre a su lado, dispuesto a acompañarla y apoyarla en su camino. A través de todas estas vivencias, ambos comprendieron que el proceso de sanación no es lineal. Tal vez habría retrocesos, pero también habría avances. Cada vez que se encontraban en situaciones difíciles, recordaban que tenían que trabajar juntos para construir un futuro en el que ambos pudieran prosperar. La historia que estaban comenzando a crear juntos era un testimonio de su amor renovado y su compromiso mutuo. Así, el lazo entre María y Juan renació con una nueva fuerza. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta, lo que les permitió navegar las complicaciones de su historia compartida. Empezaron a crear nuevas tradiciones juntos, desde cenas familiares hasta escapadas de fin de semana. La vida se llenaba de nuevos recuerdos que, a su vez, les daban la oportunidad de seguir construyendo su relación basada en el amor y la comprensión. Capítulo 5: El nuevo comienzo. Clara lloraba sin parar. Sentía un torbellino de emociones. Ira por el secreto, alivio por la verdad y esperanza por finalmente conocer su origen. El encuentro con Augusto había cambiado completamente su perspectiva de la vida. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor que había causado el tiempo en el que no supo nada de él, era un hombre lleno de amor y deseos de ser parte de su vida. Augusto mostró fotos antiguas, cartas que nunca fueron enviadas y las historias de un amor imposible. Cada detalle herido por el paso del tiempo reforzaba cuánto él siempre estuvo presente, aunque ausente. Mirar esas imágenes evocaba recuerdos no solo de él, sino también de su madre, y todos los momentos que pudo haber compartido con ellos. ¿Y si hubieras estado en mi vida desde el principio?, se preguntaba Clara, con un deseo de que las cosas hubieran sido distintas. Con el tiempo, Clara comprendió que no servía de nada atormentarse por el pasado. Lo que importaba era el presente. En esas horas de conversación, aprendió sobre los sacrificios de Augusto, los momentos donde se vio obligado a dejarlo todo atrás por el bien de su madre. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que no era solo su vida la que había quedado marcada por las decisiones difíciles, sino también la de su madre. Ella decidió perdonar a su madre por guardar el secreto y dar una oportunidad a este nuevo vínculo con Augusto. Salir de esa casa con el corazón renovado fue un acto liberador. Clara comprendió que el peso de los secretos se había transformado en fortaleza. Mientras conducía de regreso,
La música suave la acompañaba, pero su mente estaba llena de reflexiones sobre lo que significaba tener un padre, conocerlo y aceptar las partes que había ansiado durante tanto tiempo. Había una curiosidad que se manifestaba en ella como un río caudaloso que ahora podía fluir libremente. La relación con Augusto no sería fácil. Clara sabía que iba a llevar tiempo construir ese lazo y que no sería una tarea sencilla. Había sido un amor oculto y un pasado doloroso. La incertidumbre sobre cómo integrarlo en su vida se sembraba en su corazón como una semilla. Sin embargo, había algo liberador en entender que esa fragilidad ahora era parte de su fortaleza. A los días, decidió escribirle a su madre para contarle del encuentro con Augusto. No quería que continuaran existiendo secretos en su hogar. Al hacerlo, se sintió liberada, como si una carga pesada la hubiera dejado. Sabía que esta vez era diferente, estaba enfrentando sus sentimientos y su historia con valentía. Clara no solo estaba buscando respuestas, estaba abriendo caminos al perdón y la reconciliación. La carta fue un paso hacia un nuevo comienzo. Fue una invitación a sentarse a la mesa y hablar sobre lo que sucedía en sus corazones. Clara tomó el teléfono y, con determinación, pidió a su madre que se reunieran en el mismo café donde había encontrado las cartas de Augusto. La decisión de mostrar ese nuevo aspecto de su vida no era solo para ella, sino también para su madre. Cuando llegó el día del encuentro, Clara sintió un nudo en el estómago. La ansiedad la acompañaba, pero también una sensación de esperanza. Estaba por comenzar un nuevo capítulo y esta vez quería que todos los que la rodeaban conocieran la verdad. El pasado ya no la perseguía, en lugar de eso, Clara había decidido convertirlo en un camino hacia el futuro. Capítulo 6. El camino de la reconstrucción. Con el tiempo, María y Juan se dieron cuenta de que la reconexión había traído nuevas perspectivas. Como una flor que brota tras la tormenta, su relación comenzó a florecer. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad de redescubrirse mutuamente. Conversaciones que antes eran truncadas por rencores ahora eran plenas de comprensión, cariño y apoyo. A través de historias que ambos compartían, la conexión que pensaron perdida se hacía más fuerte. Recuerdos, risas y lágrimas mezclándose se convirtieron en el hilo conductor de su nueva vida juntos. Durante cada almuerzo, Juan contaba historias de su juventud que María nunca había conocido. Comentarios sobre sus travesuras en la escuela, anécdotas de su primer trabajo, momentos que habían moldeado su carácter y que ahora, a través de sus ojos, ella comenzaba a entender. Estas narrativas no solo representaban parte de su pasado, sino que también, al contexto que María había vivido en la ausencia de su padre, le ofrecían una comprensión profunda de quién era él realmente. Así, la hija se fue construyendo un padre en su mente que antes parecía un extraño. Sin embargo, no todo eran momentos de alegría. Había días en los que las viejas heridas resurgían como sombras persistentes en sus corazones. Juan recordaba a menudo los instantes de dolor y decepción. En un momento particularmente intenso, se encontró dudando en hablar de un episodio que lo había marcado profundamente. María, al notar su lucha, lo alentó a seguir adelante. «Papá, estoy aquí para escuchar. Todo lo que quieras compartir puede ayudarnos a sanar», le dijo suavemente, creando un espacio donde la vulnerabilidad pudiera florecer. Fue en estas sinceras conversaciones que ambos entendieron que, para curar, debían abrirse a sus sentimientos. A veces, las palabras estaban llenas de tensión y las lágrimas se deslizaban sin querer. Aún así, cada lágrima compartida era un paso práctico hacia adelante, una forma de reconocer el dolor pasado. Juan se dio cuenta de que nunca había sido fácil hablar sobre sus errores y fracasos, y que el orgullo había sido un obstáculo en su relación. Así, poco a poco, comenzó a soltar el peso que había estado cargando. Las cenas juntos se convirtieron en un ritual, donde María y Juan se permitían explorar la intimidad de su relación a través de la comida. Decidieron cocinar recetas familiares, reviviendo tradiciones que habían quedado en el olvido. En estas veladas, risas y cuentos llenaban el aire, y la comida se convertía en un símbolo de unidad. Mientras cocinaban, compartían más que ingredientes, compartían sueños y anhelos, creando un ambiente propicio para la reconstrucción. Aquí,
Cada plato cocinado y cada conversación sostenida se convertía en un ladrillo más en la base de su nuevo lazo. Un día, decidieron salir a caminar por un parque cercano. Era un lugar que había significado mucho para María en su infancia. Recordando los días pasados allí, comenzó a contarle sobre sus recuerdos y las aventuras que había vivido mientras crecía. Juan escuchaba atentamente, sintiendo que, a través de esas historias, poco a poco se devolvía a su hija. Cada paso que daban juntos era simbólico de su viaje hacia la sanación. Sabían que no sería un camino fácil, pero decidieron enfrentarlo como un equipo, comprendiendo que adelante había un mundo que también debían explorar. Con cada paseo, cada comida compartida y cada historia contada, la relación de padre e hija se fortalecía. Aprendieron que el amor familiar no solo se trataba de momentos felices, sino de ser vulnerables y auténticos el uno con el otro. Las cicatrices estaban allí, pero ahora se mostraban como aprendices en su jornada. Se dieron cuenta de que, a pesar de las heridas, podían construir un futuro lleno de amor, donde el pasado no dominara sino que formara parte de su historia. Estaban dispuestos a seguir adelante, anhelando un mañana. Hacia el final de sus caminatas, María y Juan empezaron a hablar de futuros proyectos. Un viaje juntos, tal vez, para explorar destinos que siempre habían querido visitar. La idea de compartir nuevas experiencias emocionaba a ambos y representaba una forma de cimentar el trabajo que habían hecho hasta ahora. Desde que empacar hasta cómo dividirse las tareas durante el viaje, estaban dispuestos a asumir nuevos roles, convirtiendo el viejo vínculo en uno renovado. A través de estas interacciones, el amor que habían compartido antes de la distancia regresaba de manera más profunda. Cada paso que daban juntos, tanto en el camino como en la vida, era un testimonio de que habían encontrado un nuevo camino lleno de oportunidades. Ambos sabían que el viaje por delante no estaría exento de dificultades, pero estaban dispuestos a enfrentarlas juntos, sabiendo que comenzaban a forjar una relación que se basaba en el respeto, el perdón y el amor. Así, continuaron su camino con la esperanza de un futuro brillante, donde cada cicatriz contara una historia y el amor fuera el hilo conductor que los uniría siempre. María y Juan descubrieron que, al enfrentarse juntos, todo se volvía un poco más fácil, y que el apoyo mutuo se tornaba en la base de su nueva vida. Capítulo 7. Un futuro iluminado. Los meses pasaron y el vínculo entre padre e hija se convirtió en un pilar en sus vidas. Juan, cada vez que María estaba cerca, sentía que la alegría regresaba. Descubrió una nueva motivación para cuidar de su salud y ser un mejor padre. Esta transformación no solo era física, sino también emocional. Las caminatas que solía evitar ahora se convirtieron en una forma de relajarse y reflexionar, mientras que la compañía de su hija llenaba los vacíos que había sentido durante tantos años. Para María, la relación que había estado perdida se transformaba en un nuevo capítulo lleno de aprendizajes y alegría. Comprendió que el amor familiar, incluso después de heridas profundas, siempre tiene la capacidad de regenerarse y superar las adversidades. Ellos empezaron a reunir a la familia en pequeños almuerzos, donde no solo disfrutaban de la comida, sino que también compartían historias, risas y anécdotas que fortalecían su conexión. Estos encuentros se convirtieron en momentos sagrados que ambos esperaban con ansias. Un día, Juan decidió organizar una pequeña reunión en casa para celebrar esta nueva fase en su vida juntos. Pensó que sería una buena idea invitar a sus amigos cercanos y familiares, quienes habían sido testigos del dolor y la separación. María se sintió emocionada al saber de la reunión. Sería una oportunidad no solo para mostrar a los demás lo fuertes que se habían vuelto como familia, sino también para compartir su historia de reconciliación y dar testimonio de las posibilidades que el amor brinda, incluso después de años de distancia. El día de la reunión, la casa de Juan estaba llena de risas y conversaciones alegres. María llegó con un platillo delicioso que había preparado, una comida tradicional que siempre había disfrutado compartir con su familia. Juan, por su parte, había decorado la casa con pequeños detalles que recordaban a la familia. Cuando los invitados llegaron, el ambiente se volvió cálido y acogedor, un reflejo del amor que ahora reinaba entre ellos. Durante la celebración, Juan hizo un brindis agradeciendo la presencia de todos y, especialmente, la oportunidad de tener a su hija nuevamente en su vida.
Las palabras de Juan resonaron profundamente, tocando los corazones de todos los presentes. Al terminar su discurso, le pidió a María que compartiera algo. Con un nudo en la garganta, comenzó a hablar sobre su viaje, la tristeza de los años perdidos, pero también sobre la esperanza que habían encontrado en su reencuentro. Sus palabras tocaron a todos, convirtiendo un momento de alegría en un espacio compartido de conexión y empatía. Luego, el ambiente se tornó en un círculo de historias. Cada invitado comenzó a compartir sus propias experiencias sobre el amor, el perdón y la familia. Era como si las barreras emocionales se desvanecieran. María escuchó atentamente, y cada experiencia contada la hacía recordar que no estaba sola en su lucha. Las historias de otros reflejaban su propio dolor y su deseo de sanar, creando un sentido de comunidad que enriquecía aún más el encuentro. Mientras el día transcurría, María y Juan intercambiaron miradas de complicidad y complicaron cada vez más sus lazos. Con cada risa y lágrima, se reafirmaron sus intenciones mutuas de solidificar su relación. Fue en esa atmósfera de amor, compasión y respeto donde ambos entenderán que este nuevo capítulo en su vida sería una oportunidad para construir no solo una mejor relación, sino también un futuro más brillante. Con el paso del tiempo, comenzaron a hablar sobre los planes que tenían para seguir juntos. La idea de poder viajar y explorar nuevos lugares juntos se fue transformando en una conversación real. María propuso visitar a familiares que vivían en otras ciudades. Juan se mostró emocionado ante la perspectiva de crear nuevos recuerdos, y juntos comenzaron a planificar aventuras que los unieran aún más. Así, en un ambiente iluminado por el amor y la renovación, María y Juan entendieron que sus corazones estaban listos para seguir adelante, dejar atrás el pasado doloroso y construir un futuro lleno de luz. Su relación se convirtió en un testimonio de que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento, el amor siempre tiene el poder de sanar, transformar y encontrar el camino hacia casa, hacia el otro. Capítulo 8. Nuevas promesas. Las promesas pueden ser el comienzo de un nuevo camino. Con el tiempo, María y Juan comenzaron a hablar de futuros planes. Estas conversaciones se llevaban a cabo en momentos espontáneos, como durante una caminata por el parque o al compartir una cena. Hablaban de las cosas sencillas, como un viaje a la playa, donde pudieran reír y disfrutar del sol juntos. Pero también abordaban las grandes decisiones, como la posibilidad de mudarse juntos, de crear un hogar donde el perdón y el amor pudieran prosperar. Cada conversación era una oportunidad para soñar y construir un futuro juntos. María no podía evitar sentir que este era un nuevo capítulo donde los rencores se desvanecían y en su lugar surgían nuevas promesas. Se imaginaban celebrando cumpleaños, compartiendo tradiciones familiares y creando recuerdos, siendo un apoyo incondicional el uno para el otro. Las risas comenzaban a ocupar el espacio que antes pertenecía al dolor. Con el viento de la primavera llenando sus días, decidieron involucrarse juntos en proyectos que fomentaban la unidad familiar. Desde organizar una cena con amigos hasta participar en actividades comunitarias, todo se convirtió en excusas para estar juntos y disfrutar la compañía del otro. Juan, emocionado por estas nuevas iniciativas, comenzó a conectar con amigos de María, creando nuevas amistades que fortalecieron su vínculo. Comprendieron que ser parte del círculo social del otro también era esencial para la sanación. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, eran pasos firmes hacia la creación de un nuevo legado juntos, donde el amor era el protagonista de su historia. María tomó la decisión de escribir un diario, un registro de sus experiencias y momentos compartidos con Juan. Quería documentar cada pequeño paso que daban juntos, cada promesa cumplida y cada recuerdo creado. Esta actividad no solo serviría como un recordatorio del camino recorrido, sino que también simbolizaba su compromiso de nunca volver a permitir que la distancia interfiriera en su relación. Un día, mientras revisaban viejas fotos, María se detuvo en una imagen de su infancia. «Mira, papá», dijo, señalando una foto donde estaban juntos en la playa, riendo. Fue en ese instante que Juan, sintiendo la emoción del momento, se comprometió a revivir aquellos días de felicidad. «Prometo que lo haremos de nuevo, quizás este verano», le contestó, y María sintió que esas palabras eran más que un sueño, eran una promesa. Así, comenzaron a planificar su primer viaje juntos,
eligiendo un destino que marcara su reconexión. Se entusiasmaron al elegir actividades que los unieran aún más, como practicar deportes acuáticos o explorar senderos naturales. Cada plan aceptado era un paso hacia la creación de un futuro en conjunto, donde el amor y la compañía eran los pilares de su nueva vida. En cada oportunidad que tenían, desarrollaban y fortalecían esos lazos, prometiendo el uno al otro que nunca dejarían que el orgullo interfiriera de nuevo. Las promesas de estar presentes en las vidas del otro se hicieron un mantra en su hogar, y ambos comenzaron a reconocer que la felicidad no solo se encontraba en los grandes gestos, sino en los pequeños detalles del día a día. Durante una noche estrellada, mientras compartían un helado en el jardín, Juan miró a María y le dijo: «Prometo siempre luchar por nuestra relación, por el amor que hemos cultivado». María sonrió y respondió: «Y yo prometo nunca dejar que el pasado empañe nuestro futuro. Estamos aquí, ahora, y eso es lo que importa». Bajo el cielo estrellado, estas promesas se sintieron como un pacto sagrado entre ellos. Con cada nuevo día, María y Juan comenzaban a construir sus sueños sobre la base de una relación renovada, descubriendo que las promesas que hacían no solo eran palabras, sino compromisos diarios imbuidos de amor, respeto y esperanza. Ambos sabían que el camino no siempre sería fácil, pero estaban decididos a disfrutar de cada momento, saboreando la vida juntos mientras tejían un futuro lleno de bendiciones. Capítulo 9. Un futuro brillante. Clara comenzó a sentirse lista para compartir su historia con el mundo. Decidió abrir un blog donde pudiera hablar sobre el amor, las lecciones aprendidas y la importancia de enfrentar la verdad. Al principio, era un pequeño rincón en Internet, un espacio donde podría expresar su voz y dejar fluir sus emociones. La idea de compartir su experiencia la llenó de entusiasmo, pero también de nerviosismo. ¿Cómo recibirían otros su vivencia? En su primer post, escribió sobre el descubrimiento de la carta y la tormentosa búsqueda de su padre biológico. Habló de la confusión que sintió al principio, de la angustia y la incertidumbre, pero también del amor que había encontrado en el proceso. Clara se dio cuenta de que cada palabra que plasmaba en el blog era como un hilo que unía su pasado y su presente, tejiendo una historia que necesitaba ser contada. Su blog ganó atención rápidamente. Las personas se relacionaban con sus palabras y comenzaban a comentar. Clara comenzó a recibir mensajes de quienes también habían enfrentado secretos familiares. Esto la conmovía profundamente. Cada historia que le compartían era un recordatorio de que todos llevamos nuestras propias cargas y que, a veces, compartirlas puede liberar un peso del alma. Un día, recibió un mensaje de una mujer que le contaba que había pasado por una experiencia similar con su padre. Esta mujer había estado buscando a su padre biológico durante años y, al leer el blog de Clara, se sintió inspirada a retomar su búsqueda. «Tu historia me ha dado fuerzas para seguir adelante», escribió. Este tipo de respuestas no solo la motivaban a seguir escribiendo, sino que también la llenaban de un profundo sentido de propósito. Clara se dio cuenta de que su historia, lejos de ser solo suya, podía ayudar a otros a sanar y encontrar respuestas. Cada comentario que recibía la motivaba a seguir escribiendo, no solo para ella, sino también por aquellos que buscaban una luz en medio de la oscuridad. A través de la conexión que sentía con sus lectores, comprendió que estaba construyendo una comunidad de apoyo, donde todos podían compartir sus luchas y alegrías. Con el tiempo, se organizó un evento donde Clara pudo compartir su historia en persona. La noticia se propagó y la gente local se interesó en asistir. El público estaba ansioso por conocer su relato de superación y reconciliación. Al estar frente a la multitud, sintió una mezcla de nervios y emoción. Al principio, su voz temblaba, pero pronto encontró la confianza en su mensaje. Mientras relataba su travesía, vio cómo las reacciones del público se transformaban. Algunas personas lloraban, otras asentían en comprensión. Clara entendió entonces el poder de la vulnerabilidad. Al abrir su corazón y compartir sus experiencias, estaba tocando las vidas de los demás. Cada risa y cada lágrima compartida crearon un ambiente de calidez y empatía que la envolvía. Al finalizar, recibió un aplauso estruendoso. Las emociones eran palpables. Clara sonrió, sintiendo que su mensaje había llegado al corazón de quienes la escuchaban.
Sabía que, aunque la vida nunca es perfecta, enfrentar la verdad y buscar la conexión familiar es el camino hacia la sanación y la paz. Estaba lista para seguir adelante, no solo con su vida, sino con el legado de amor que había comenzado a construir junto a su madre y Augusto. Todo lo vivido se traducía en un futuro brillante, lleno de promesas por cumplir. Capítulo 10. La ceremonia de la verdad. Clara y su madre sostuvieron una ceremonia simbólica para honrar a Augusto y celebrar el nuevo capítulo de sus vidas. Invitaron a amigos y familiares, creando un espacio de amor y conexión que emanaba calidez. La elección del lugar fue especial, un jardín lleno de flores de colores vibrantes que se movían suavemente con la brisa, simbolizando la vida y la renovación. Era el lugar perfecto para cerrar un ciclo y comenzar otro. Cuando los invitados llegaron, Clara sintió una mezcla de nervios y emoción. Ver a las personas más importantes en sus vidas reunidas para celebrar un momento tan significativo la llenó de alegría. Su madre, a su lado, sonreía con una expresión de gratitud y alivio, como si el peso de los años comenzara a desvanecerse. Durante la ceremonia, Clara compartió no solo su historia, sino también la evolución de su relación con su madre. Habló de los secretos que habían separado sus corazones y de cómo el amor, a pesar de todo, siempre había encontrado la manera de brillar a través de la oscuridad. Hoy celebramos no solo a Augusto, sino también nuestro renacer como madre e hija, dijo Clara, con la voz entrecortada por la emoción. El momento culminante llegó cuando se llevó a cabo un ritual especial. Clara y su madre plantaron un árbol en el jardín. Cada uno de los invitados tenía una pequeña memoria que compartir, un deseo que aportar para el futuro. Se pasó una caja, invitando a cada persona a escribir en un papel su deseo o recordatorio de lo que esa ceremonia significaba para ellos. Algunos escribieron palabras de amor y apoyo, mientras que otros expresaron su esperanza de que Clara y su madre siguieran creciendo juntas. Una vez que todos los deseos fueron escritos, Clara y su madre enterraron la caja junto a la raíz del árbol, simbolizando que lo que habían aprendido en el pasado se convertiría en la base sobre la cual crecerían juntos en el futuro. Mientras el árbol se unía a la tierra, prometieron cuidar de su relación, así como cuidar del árbol y verlo florecer a lo largo de las estaciones. Después, la ceremonia continuó con música y danza, creando un ambiente de celebración. Clara disfrutó de la compañía de sus seres queridos y se dio cuenta de lo importante que había sido abrir su corazón. Mientras bailaba con su madre, sintió que las viejas tensiones desaparecían, reemplazadas por un nuevo entendimiento y amor. Era un recordatorio de que, aunque la vida a veces traiga secretos dolorosos, el amor siempre puede triunfar. Al final de la ceremonia, se sirvió una cena especial. Todos compartieron risas, anécdotas y un sentimiento de comunidad que fortalecía los lazos establecidos. Clara miraba a su alrededor, sintiendo una profunda satisfacción. Era en ese ambiente de amor y apoyo donde realmente comprendió lo valioso que era abrirse a la verdad, aunque la verdad pudiera ser difícil. La ceremonia de la verdad no solo fue un homenaje a Augusto, sino un paso hacia un futuro lleno de luz. Clara cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que finalmente podía dejar el pasado atrás. Lo que tenían delante era un futuro brillante, lleno de promesas, amor y la capacidad de enfrentar cualquier desafío juntas.